Dicen que las madres deben saber cuándo retirarse elegantemente. Yo descubrí que si no reclamas tu lugar, alguien más lo decide por ti. Me llamo Victoria Aldana Romero. Tengo 71 años y he pasado casi medio siglo enseñando literatura comparada en la Universidad de Zaragoza. Mis alumnos solían bromear diciendo que mi mente era una biblioteca en llamas, creativa, vertiginosa e inagotable. Mientras mi vida privada ardía con la rutina invisible de la maternidad, mi marido, Andrés, falleció de un aneurisma cuando nuestra única hija, Clara, estaba en segundo de primaria. A partir de entonces, acarré dos identidades como maletas con candado: la de docente apasionada de día y la de madre todoterreno de noche. Para pagar la hipoteca y mantener la ilusión de normalidad, corregí exámenes en la madrugada. Traduje novelas que nunca firmé y rechacé becas en el extranjero para no dejar sola a Clara. Todo eso lo hice con gusto, o al menos eso me repetí cada vez que sacrifiqué algo pequeño. Una estancia postdoctoral, un premio literario que exigía viajar en nombre del bien familiar. Con el paso de los años, aquella tensión se volvió imperceptible, como las arrugas que aparecen sin que te des cuenta. Te levantas un día y el espejo te dice que lo inevitable llegó, pero no recuerdas el momento exacto en que sucedió. Clara tiene ahora 45 años, dirige una agencia de branding digital y está casada con Óscar, un arquitecto amable cuyo talento para armonizar espacios contrasta con su incapacidad para armonizar conflictos domésticos. Su hija, mi nieta, se llama Aurora, 22 años, estudiante de ilustración, corazón enorme y un talento para la acuarela que heredó de mi madre. El episodio que reconfiguró nuestra historia comenzó en el almuerzo por el Día de la Madre. Yo llegué al chalet de Clara en las afueras de Zaragoza, con mi mejor blusa de lino y un paquete envuelto en papel craft, un chal de seda que había tejido durante el invierno para Aurora, teñido en sus tonos favoritos, turquesa y ocre, inspirados en un fresco prerrománico que estudiamos juntas. Al entrar, percibí el aroma caro de las velas de soja y el murmullo de conversaciones profesionales, más propio de un cóctel empresarial que de una comida familiar. Clara, impecable en un vestido beige, me besó al aire. «Mamá, gracias por venir a tiempo. Deja el regalo allí», señaló una mesa auxiliar. «El catering está ultimando detalles en la terraza y prefiero que todo siga fluyendo sin interrupciones». Interrupciones era yo, la invitada que podía romper la coreografía perfecta de su vida instagramable. Asentí y seguí el camino de baldosas pulidas hasta el jardín. Allí, entre bugambillas artificiales, encontré a Aurora y a Óscar charlando con el socio de Clara, un tal Marcos que gesticulaba describiendo un nuevo algoritmo de neurobranding. Aurora me vio y me abrazó con sinceridad. «Abuela, qué guapa estás. Ese broche vintage siempre me recuerda a las historias que contabas de la posguerra». «Y tú pareces un amanecer», respondí, usando el apodo que le puse al nacer. Le entregué el paquete. «Feliz día», un poco adelantado. «¿Me dejas abrirlo ahora?», preguntó con brillo infantil en los ojos. «Claro». Desenvolvió el chal y lo extendió entre las manos. El sol del mediodía encendió los matices de la seda. Aurora soltó un wow casi reverencial. «Es puro arte», susurró. Clara se acercó, tacones a juego con su vaso de vino rosado. «Espero que no sea otra de esas piezas delicadísimas que hay que lavar a mano con agua de rosas», bromeó. «Aurora pierde todo lo que no sea wash and go». El comentario provocó risas en el grupo. Yo sonreí diplomática. Las buenas cosas requieren cuidado, igual que las buenas ideas. Clara alzó una ceja, pero antes de replicar, levantó su copa. «Brindo por las madres, originales, clásicas e incluso», miró de reojo a Marcos. «Un poco vintage». No era un elogio, era un recordatorio de mi obsolescencia. Fingí reír. Nos sentamos a almorzar en una mesa de teca que daba al seto perfectamente recortado. Clara en la cabecera, Óscar a su derecha, Marcos a su izquierda.
A mí me tocó el extremo opuesto, junto a la prima de Oscar, a la que había visto 2 veces en la vida, y frente a un florero tan alto que me tapaba parte de la vista. El menú, confeccionado por un chef de cocina molecular, lucía platos con nombres impronunciables en inglés. Cuando llevé el primero, Crab Cloud with Sea Foam, Aurora quiso saber de dónde provenía la técnica del encaje comestible. Es similar a la filigrana del azúcar soplado en ferias medievales. Apunté, feliz de contribuir, pero adaptada con agar-agar y nitrógeno. Aurora se animó. Eso me viene perfecto para un proyecto sobre texturas líquidas. Abuela, ¿te importaría explicármelo luego? Encantada, respondí. Clara bebió un sorbo largo de vino y carraspeó. Cariño, quizás sería mejor que el chef te pase la receta después. Mamá tiende a intelectualizar todo y sonrió. Acabamos en una conferencia. Risas contenidas. Sentí el pinchazo y me dije, no reacciones. Cambié de tema, preguntando por el nuevo edificio que Oscar diseñaba. Pero el patrón continuó. Cada vez que aportaba un dato histórico, Clara lo convertía en chiste sobre mis enciclopedias vivientes. Cada pequeña anécdota que intentaba compartir con Aurora era corregida por su madre con «eso ya no se hace así» o «el mercado ha evolucionado». Cuando llegó el plato principal, un bacalao confitado con burbujas cítricas, Aurora recordó el viaje que hicimos a Cuenca para ver los tapices mudéjares. «Aquellos patrones geométricos me inspiraron para mi portfolio», dijo. Abuela y yo pasamos horas analizando los nudos. Marcos intervino. Aurora, si te interesan los patrones, deberías ver nuestro software de renderizado textil. Convierte cualquier diseño manual en NFT y lo sube a la blockchain en segundos. Mucho más rentable que perderse en museos polvorientos. La palabra polvorientos cayó como un taladro en mi oído. Aurora forzó una sonrisa. Claramente prefería museos a tokens. Bueno, la historia siempre aporta contexto. Intenté mediar. Claro, mamá, respondió Clara con tono ácido, pero el contexto no paga las facturas en 2025. Aurora necesita innovación, no nostalgia. Innovación, no nostalgia, fue la frase que se quedó girando en mi cabeza como sanfoña desafinada. Si la experiencia no generaba dinero inmediato, era descartable. Al servir el postre, un soufflé de ruibarbo presentado en una campana de cristal, Clara se puso en pie con la copa alzada. Quiero brindar por la mujer que me enseñó todo lo que necesitaba. Pausa dramática. Y también por la que agradezco no imitar. Mi querida madre Victoria. La mesa estalló en un aplauso ambiguo. La piel me ardía. Clara continuó. Quiero decir, imaginad si yo hubiera seguido en la Torre de Marfil académica. Meneó la mano. Por suerte salí al mundo real. Ahí estaba para todos, mi vida resumida como Torre de Marfil decadente. Nadie se atrevió a mirarme. Aurora bajó la vista. Yo respiré profundo y sonreí como una esfinge. Pasé el brindis. Aurora sacó valor. Abuela, ¿podrías revisar mi ensayo de solicitud para la residencia artística en Valencia? Hablo de tu influencia en mi comprensión del color. Aurora, Clara la detuvo, risa de porcelana. No atosigues a la abuela con tus proyectos. Ya hemos contratado a una coach de carreras creativas que cobra un dineral para eso. Me encantaría leer tu ensayo, dije, ignorando la interrupción. Clara apretó los labios. Insisto, mamá, no es necesario. Las metodologías de admisión han cambiado. Tu madre lo sabe muy bien, apuntó Oscar conciliador. Revisa artículos académicos constantemente. Oscar, Clara lo fulminó. Sabes que no hablamos de papers cuando hay un plan estratégico de marca en juego. Sentí la familiar náusea del desdén envuelto en cortesía. Me encogí en mi silla, algo que prometí no volver a hacer desde que cumplí 70, y noté que Aurora me observaba con pena. Fue entonces cuando sucedió. Clara suspiró teatral, se volvió hacia mí, y con la voz melosa de quien explica algo obvio, soltó. Mamá, de verdad, no necesitamos tu opinión. Gracias por la intención. Ya es suficiente con tu apoyo. Ese apoyo llevaba implícito económico. La frase quedó suspendida en el aire,
como pincelada errante en el fresco de Giotto, inamovible. El silencio se tragó el susurro del viento y hasta la respiración de los invitados. Mis latidos resonaban como metrónomo desbocado. Me levanté despacio. La silla crujió. Tomé mi bolso, pellejo envejecido lleno de historias y de recibos de matrícula, y extraje un sobre blanco. Aurora, amor, dije con serenidad que me sorprendió. Feliz cumpleaños adelantado. Le extendí el sobre. Clara alzó una ceja. ¿Un cheque, mamá? Gracias, pero ya pagamos la cuota de la residencia. No es un cheque, respondí. Aurora abrió el sobre. Dentro, un colgante de plata con una pequeña amatista y una tarjeta que rezaba, para que recuerdes que tu luz ya es suficiente. Aurora agradeció emocionada. Yo le acaricié el hombro y giré hacia Clara. Gracias por el almuerzo, dije. Ha sido iluminador. ¿Te vas ahora? Clara imitó sorpresa. Al menos espera el café. Tengo una cita, mentí. Emprendí la marcha sin mirar atrás. Ni un pájaro cantó hasta que crucé el umbral. Mi coche avanzó por las calles arboladas del barrio residencial. Al doblar la esquina, marqué un número olvidado en mi agenda. Elena Novoa, notaria y amiga de juventud. Hola, Elena. Necesito actualizar mi testamento. Hubo un silencio y luego su voz cálida. Claro, Vic. Ven mañana a las 11. ¿Todo bien? Todo está cristalino, respondí. Solo es momento de ajustar prioridades. Colgué, y por primera vez en años lloré sin hacer ruido. Al día siguiente, en la oficina de Elena, un despacho lleno de ledajos y olor a cera, firmé un borrador. Mi patrimonio, la casa unifamiliar donde vivo, mis ahorros, derechos de traducción y una modesta colección de primeras ediciones, pasaría íntegro a Aurora. Añadí una cláusula explícita que mencionaba a Clara y explicaba la omisión, por decisión deliberada tras años de desconsideración. Elena alzó la mirada. ¿Estás segura, Vic? Estas cosas cortan la sangre familiar. La sangre ya se ha derramado, respondí. Prefiere esterilizar la herida que dejarla supurar. La pluma pesó en mi mano como una campana de bronce. Firmé. El sonido de la tinta sobre el papel fue un aldabonazo en mi historia. Elena envió las notificaciones formales. 4 días después, Clara irrumpió en mi casa sin llamar. Llevaba el cabello suelto, algo que solo hace cuando pierde la calma. ¿Qué es esto? Agitando una copia del testamento. ¿Un castigo? Quise decir una consecuencia, pero opté por el silencio. Ella continuó. Después de todo lo que he hecho por ti, las reformas de tu baño, tu suscripción al club de lectura virtual, pagadas con mi dinero, musité. Clara ignoró la interrupción. ¿Le das todo a Aurora? Tiene 22 años y vive todavía en nuestro ático. Aurora respeta mi voz. Tú la silenciaste ante todos. Fue un comentario, mamá. ¿Vas a desheredarme por un lapsus? Sentí la punzada de la culpabilidad. Esa vieja sombra, pero la aparté. No por un comentario, Clara, por un patrón. Lo ignoré demasiado tiempo. Se dejó caer en la silla, mirada herida. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa pública? Quiero respeto recíproco. Y si llega, habrá revisión. ¿Revisión? Rió con amargura. ¿Mi herencia es negociable como un contrato freelance? No es un rescate financiero, respondí. Es un legado, y el respeto a la persona que lo deja es parte del trato. Clara se quedó sin palabras. Se levantó, agarró la copia arrugada y salió dando un portazo. Atrás quedó un rastro de perfume caro y la certeza de que algo se había roto. O quizá se estaba soldando de forma más honesta. Cuando la puerta se cerró tras Clara, el silencio quedó vibrando como un gong. Solo entonces noté que me temblaban las manos. Fui a la cocina, preparé té verde y puse música barroca en volumen casi imperceptible. Bach siempre había sido mi metrónomo emocional. Cada fuga parecía recordarme que ninguna voz importa si aplasta a las demás. Rebobiné mentalmente la escena. La cara de mi hija, la ira mezclada con incredulidad, su mención reiterada a mi herencia. Ni una palabra, ni siquiera una vaga, sobre mi trabajo, mis sentimientos o el desdén constante que yo había coleccionado, como quien junta polvo debajo de la alfombra. Solo el cálculo perdido de un capital quedaba por suyo. Sorbí el té y me dije, lo inevitable duele, pero libera.
No tardó en llegar la réplica 3 horas después. Óscar tocó el timbre. Siempre creí que los arquitectos miran las casas antes de llamar. Él no. Pulsó la campanilla 5 segundos seguidos, urgente como emergencias de hospital. Victoria, dijo apenas abrí, con un paraguas chorreando en la mano. Clara está hecha polvo. ¿Podemos hablar? Le hice pasar al salón y le ofrecí la butaca de terciopelo que él mismo me había ayudado a elegir. Era un hombre grande, pero como me confesó una vez, sufría de ansiedad espacial. Se plegó en el asiento, muñecas sobre las rodillas, como si su corpachón pudiera encogerse para no molestar. Saqué 2 copas y un mencía que llevaba meses esperando ocasión. Serví sin preguntar. Ciertas conversaciones requieren taninos. No vengo a cuestionar tu decisión, empezó. Solo quiero entenderla para poder ayudar. Comprendo la intención, respondí. ¿Qué necesitas? He visto tu borrador notarial. Clara interpreta que la estás castigando por un arrebato. No es castigo, corregí. Es consecuencia lógica de años de micromenosprecio. El arrebato solo abrió la cortina. Óscar se pasó la mano por el cabello, despeinándolo más. Ella siente que, tomó aire, que la estás abandonando justamente cuando todo se desmorona. Su agencia vive una tormenta perfecta. Recesión, fuga de clientes, deudas y ahora la hipoteca. No es excusa, lo sé, pero, entiendo, lo detuve. ¿Crees que si mantengo el testamento Clara se hundirá? No, pero cree que no merecía una drástica revocación sin advertencia. Advertencia. La palabra me dio un pellizco, pero respondí serena. Advertencias ha habido. Las ignoró. Prefería mi tarjeta de crédito a mi voz. Óscar guardó silencio. El reloj de pared, herencia de una tía. Dio 7 campanadas amortiguadas. Aurora, dije, tendrá que madurar con esta decisión. Y tu mujer, también. Le sirvió otra copa. No discutió. Antes de marcharse me miró a los ojos. Sé que Clara cometió un error grave, Victoria. Pero todavía es tu hija. Sí, asentí. Y yo su madre. Precisamente por eso llegó el límite. No quiero perpetuar un mal ejemplo de amor sin respeto. Óscar apretó la mano que le tendí. Sentí que, detrás del esposo y arquitecto, habitaba un hombre que sospechaba lo mismo, pero aún no lo nombraba. 2 días más tarde, Aurora apareció con una carpeta llena de papeles, otro chal alrededor del cuello, comprado en un mercadillo, y esa luz nerviosa de quien trae secretos. Vengo del colegio mayor, dijo entrando. He rellenado la solicitud para la residencia artística. ¿La revisamos? Fuimos a mi estudio. Desplegó las hojas. Las primeras líneas decían: mi mirada creativa bebe de los hilos que unen pasado y presente. La aplaudí con los ojos. Necesito ajustar la sección de referentes, comentó. La coach de mamá dice que hable de influencers, pero yo quiero mencionar el tapiz de Bayeux y los bordados palestinos. Entonces hazlo, respondí. La autenticidad se huele a kilómetros. Le señalé algunos verbos redundantes. Apliqué bisturí gramatical, como llamo al proceso de recortar adverbios. Mientras trabajábamos, noté su inquietud flotando como sacudida eléctrica. Abuela, ¿de verdad no hay vuelta atrás con lo del testamento? La vuelta existe, dije, pero no se llama documento, se llama transformación. El papel seguirá la conducta, no al revés. Se quedó pensativa. Mamá cree que la estoy traicionando si acepto tu decisión. No es traición, Aurora. Es tu legado emocional tanto como material. Me miró con lágrimas silenciosas. Mi nieta Amanecer supo que ese tesoro pesaba y brillaba a la vez. Una semana después recibió una carta con membrete de Bufete Garralda y Asociados. Clara había accionado la vía legal. Impugnaría mi testamento por incapacidad sobrevenida y presunta influencia indebida. Las frases jurídicas mordían, pero no sangraban. Las esperaba. Llamé a Elena. ¿Nos preparamos para la tormenta?, pregunté. Es un vendaval de fachada, replicó. No tienen base sólida. Te citarán a peritaje psicológico. Superarás con nota. Aún así, conviene blindarnos más.
Acordamos actualizar mi poder de representación para que, en caso de inhabilitación súbita, un accidente, un ictus, fuera Aurora y no Clara quien decidiese mi asistencia sanitaria. Firmé sin titubear. Esa misma tarde, compré un cuaderno nuevo y empecé a escribir memorias breves, anécdotas con Clara de niña, mis luchas para conciliar, las cartas de rechazo que acepté por priorizarla. No era revancha literaria, era un mapa para Aurora, para que entendiera que el amor se demostró, muchas veces hasta la extenuación. El 6 de junio nos citaron en el juzgado de primera instancia. Sala pequeña, aire acondicionado que competía contra el verano anticipado. Clara apareció con un traje azul marino y gestos crispados. Detrás, su abogado, un hombre de barba recortada y sonrisa de tiburón. Yo acudí con Elena y con mi antigua jefa de departamento, Rosa Larraya, que había ofrecido testificar sobre mi lucidez actual y sobre mi trayectoria. El juez, un señor calvo con gafas redondas, abrió la sesión e invitó a presentar alegatos iniciales. El abogado de Clara habló de vulnerabilidad emocional, manipulación de la nieta y decisiones precipitadas por rencillas pasajeras. Entonación dramática, manos largando frases como redes de pesca. Elena pidió la palabra. Mi representada desea declarar voluntariamente. Me puse en pie. El juez asintió. Señoría, durante 43 años he gestionado presupuestos, becas y comités académicos. Domino latín, griego y balance de gastos. Mi decisión de modificar el testamento fue meditada y documentada. Aquí presento, mostré carpeta, diarios de los últimos 10 años donde registro comentarios degradantes que recibí de mi hija. También incluyo correos académicos de esta semana, evidenciando mi actividad intelectual. El abogado contrincante intentó interrumpir. El juez lo frenó. Habrá tiempo para preguntas. Continúe, profesora. Añadiría, señoría, que mi nieta no me persuadió. Se enteró del cambio después de firmado, y de hecho expresó incomodidad ética, como consta en mensajes. Rosa testificó a mi favor. Lucidez intacta, clases impartidas sin apuntes, memoria de hierro. El juez pareció satisfecho. Ordenó peritaje psicológico, pero advirtió que no veía razones iniciales para suspender la validez del testamento. A la salida, Clara evitó mi mirada, pero la abogada de mi hija me lanzó un dardo. No siempre gana la rectitud moral, señor Aldana. Ni siempre el cálculo, respondí, pero ambas corremos el riesgo. Aurora me visitó con pastel de zanahoria casero, herencia culinaria de mi madre, y un mensaje. Papá me pidió que te entregara esto. Era una carta breve. Óscar informaba que intentaba convencer a Clara de desistir de acciones legales y comenzar terapia familiar. ¿Y tú qué opinas?, le pregunté. Aurora cortó 2 trozos de pastel y confesó. Papá cree que si trabajamos en familia, podrás cambiar de opinión. ¿Y tú? Yo creo, dudó, que nadie debería litigar afecto. Pero quizá, respiró hondo, todo esto sea una llamada de auxilio de mamá. Me quedé mirándola. La pasta de zanahoria palpitaba aromas a canela. Sus palabras resonaban reales. Un grito sordo revestido de billetes. Ayuda solo si se admite la necesidad, dije. El siguiente paso le corresponde a ella. El 20 de junio debía empezar el viaje de Clara a Italia. Cancelado. Óscar me llamó desde el parking del aeropuerto. No ha querido subir al avión. Está descompuesta. Dice que no puede disfrutar sabiendo que has... No siguió. Comprendí que la herida era más profunda de lo que supuse. Clara había construido su identidad de éxito sobre mis cimientos silenciosos. Al tambalearse, todo su castillo crujía. La compasión me mordió y recordé las largas noches corrigiendo exámenes para pagarle la excursión a París en bachiller. Encendí incienso de sándalo, ritual contra la culpa, y medité. ¿Esto es límite o venganza? Oyendo mi respiración, supe la respuesta. Límite. A principios de julio, Óscar consiguió que Clara aceptase una sesión de terapia con la doctora Inés Borland, psicóloga familiar.
me pidieran asistir. Dudé. Finalmente accedí, con condición de no discutir el testamento, solo la relación. Consultorio con luz cálida, sillones redondos. Inés, de pelo rizado y gafas color turquesa, propuso reglas de escucha activa. No interrumpir, no desestimar la emoción. Clara cruzó los brazos. Yo los dejé reposar sobre las piernas, palma arriba. Victoria, ¿qué necesitas de Clara para sentirte validada?, preguntó la terapeuta. Ser vista como una persona entera, no como billetera. Escuchar sin sarcasmo, reconocimiento de mis contribuciones que no sean monetarias. Clara, ¿qué oyes cuando tu madre dice eso? Mi hija tragó saliva. Oigo que todo lo que he logrado no le sirve, que mis métodos modernos le parecen superficiales. Dolor genuino. Inés la animó a profundizar. Toda mi vida he querido demostrarte que podía destacar fuera de la academia, me dijo Clara, ojos vidriosos. Pero cuando hablas, siento que menosprecias mi mundo corporativo. Sentí un crujido interno. ¿Acaso yo también la callé con mi erudición? Recordé conferencias a las que la obligaba a asistir de niña, mientras deseaba patinar o ir al parque. La balanza se equilibraba de manera inesperada. Puede que yo también haya despreciado tu ámbito, admití, pensando que el capital cultural era más valioso que el financiero. Olvidé que tu camino merecía curiosidad, no paternalismo. Clara parpadeó sorprendida. La terapeuta sonrió discretamente. Primer puente construido. La sesión concluyó con un plan. Clara revisaría sus expresiones de sarcasmo. Yo examinaría mis sutiles juicios de superioridad intelectual. Acordamos 3 encuentros más, sin hablar de dinero ni testamento. Eso vendría después, si lograba brotar respeto genuino. El peritaje mental exigido por la corte se fijó para 14 de julio. Me sometí a una batería de pruebas: mini-mental, reloj, seriales inversos, historias de memoria. El psiquiatra forense, un hombre joven con voz radiofónica, quedó impresionado al verme citar a Ovidio en hexámetros. Su informe fue contundente. La señora Aldana presenta funciones cognitivas superiores a la media para su grupo etario. No hay indicios de deterioro ni coerción psicológica. Una estocada a la estrategia legal de Clara. Esa noche celebré sola con vino blanco y una lectura de cartas a un joven poeta. Pensé, Rilke diría: vive las preguntas. Yo estaba viviéndolas con la vehemencia de una anciana que estrena alas. Aurora avanzaba en la creación de la beca Hilos de Luz, nuestro proyecto para apoyar a estudiantes de arte textil. Diseñamos logo, un telar minimalista fusionado con estrella polar, y redactamos estatutos. En agosto, la universidad aprobó el fondo inicial con aportación mía de 30.000 euros. Aurora presentó un presupuesto para vender impresiones de sus acuarelas y alimentar la beca anualmente. Quiero que sea sostenible, dijo, no un monumento póstumo, sino un vivero. La abracé. Sentí la urdimbre del destino. Mi legado, cultural y económico, tejía comunidad antes de convertirse en herencia estática. A finales de agosto, la agencia de Clara perdió su mayor cliente, una firma de cosmética natural. La noticia apareció en prensa local y LinkedIn. Ese mismo día, recibí WhatsApp de Oscar. Estamos en crisis. Clara está en shock. ¿Podrías? Su petición se cortaba antes de pronunciarse. Necesitaban dinero. Abrí mi puerta mental a la compasión, pero revisé el contrato emocional. Apoyar sin respeto era volver atrás. Recordé la terapia. Clara debía aprender a pedir ayuda sin despreciar. Yo a esperar respeto antes de dar. Respondí: lo siento mucho. Si Clara quiere hablar, sabe dónde estoy. Abrazos. Ni una palabra sobre dinero. Me dolió, pero se sintió correcto. Septiembre empezó con un email de Clara. Asunto: carta sin pretensiones. Abrí con cautela. Mamá, hoy he despedido a 6 personas. Ha sido la mañana más dura de mi vida. Al salir de la oficina, me he quedado en el coche repasando todas las veces que te llamé obsoleta. Me di cuenta de que lo que realmente me enfadaba era tu capacidad de resistir fracasos sin desmoronarte. Siento haber usado sarcasmo como escudo.
Estoy aprendiendo, demasiado tarde quizá, que la soberbia quiebra más rápido que la seda fina. Quiero seguir en terapia, quiero que sigamos. No hablo de herencia, hablo de ti y de mí. Clara. Leí 3 veces, no respondí enseguida. Lloré sobre el teclado y dejé que la noche serenara el impulso de rescate. A la mañana siguiente escribí. Clara, gracias por tu honestidad. Continuemos terapia. Me alegrará verte el lunes a las 18 horas. Te quiero, mamá. Ni menciona dinero, ni testamento. Un paso pequeño pero auténtico. El sábado Aurora apareció sin avisar. Sudadera, vaqueros rotos, con el brillo de quien trae esperanza en la mochila. Mamá me ha contado lo de tu correo, dijo, lloró al escribirlo. Lo sé, respondí. Lloré al leerlo. ¿Vas a cambiar el testamento?, preguntó, sin rodeos. Me reí, claridad generacional. Aún no. Primero cultivemos el respeto, luego veremos la distribución. ¿Y si el respeto tarda más que la vida?, dijo con voz temblona. La miré a fondo. Temía perderlo todo si reconectaba con su madre. Le acaricié la mejilla. El amor no es suma cero, Aurora. Mi cariño por ti no depende del saldo de una herencia. Quiero que seas libre de apoyar la reconciliación sin miedo. Lagunas en sus ojos. Me sentí orgullosa de su capacidad de preocuparse, aún beneficiándose. Con octubre llegaron las hojas rojizas y mi costumbre anual de repasar inventario vital. Ingresos, pensión universitaria sólida, regalías de traducción estables, intereses de un fondo indexado que Clara calificaba de aburrido y yo de fiel, gastos, donación inicial a la beca, terapia familiar, inversión, un modesto viaje que planeaba a Lisboa para un congreso de literatura marítima, pasivos emocionales, culpa residual, 15%. Miedo al envejecimiento dependiente, 30%. Bronca acumulada, se vacía a buen ritmo. Activos emocionales. Autoestima renovada, 60%. Legado creativo vivo en Aurora, 90%. Esperanza en la reconstrucción con Clara, 40% y subiendo. Al cerrar el cuaderno, entendí que la vida, como la contabilidad, se basa en ecuaciones. Para cada resta debe registrarse otra suma. Mi resta de disponibilidad financiera para Clara estaba sumando respeto, para mí y quizá para ella misma. Durante 6 lunes seguidos, Clara y yo asistimos a terapia. La doctora aplicó ejercicios de comunicación no violenta. En uno, silla vacía. Clara tuvo que hablarme como si yo fuera la profesora Aldana y luego mamá. Descubrió que a la académica la admiraba y a la madre la infantilizaba. Lloró. Yo también. A la 6ª sesión, la terapeuta sugirió un reto. Durante 2 semanas, ninguna conversación sobre dinero, solo compartir experiencias del día. Aceptamos. Fue torpe. Hablamos del color del cielo, de un libro que ambas leíamos, de gárgolas. Ella las ve feas, yo, protectores medievales. Había silencios, pero no disparos. Pasos de bebé hacia un respeto con patas firmes. El 30 de noviembre se celebró la audiencia definitiva sobre la impugnación. El informe pericial me declaraba lúcida. La Corte rechazó la demanda de Clara por falta de base probatoria. Costas a su cargo. La sentencia fue rápida y clara. Clara se quebró en la salida. Perdóname, dijo entre sollozos. No sé en qué estaba pensando. La abracé. Sentí sus hombros, tan frágiles como los de aquella niña en su primer día sin su padre. Y entendí, la soberbia era su coraza contra un duelo nunca procesado. Una semana después de la resolución judicial, me reuní con Elena. Le pedí un segundo testamento, condicional, que mantuviera a Aurora como heredera principal, pero restituyera a Clara un 30% si durante los próximos 2 años no intentaba impugnar, y si la relación filial se desarrolla con respeto constatado. Un anexo definía respeto mediante acciones, llamadas mensuales, participación conjunta en la beca, ausencia de sarcasmo público, colaboración en las memorias que yo redactaba. Elena arqueó una ceja, una cláusula bastante pedagógica. La docencia nunca se jubila, sonreí.
Lacré el sobre y lo guardé en mi caja fuerte. Era mi versión de la espada de Damocles, no para amenazar, sino para recordar que las acciones labran los legados. El 15 de diciembre, Clara llamó sin necesidad externa. Mamá, ¿puedo llevarte churros mañana? He descubierto una churrería pop-up cerca de tu casa y recordé que papá te los traía los domingos. Sonreí al teléfono. Ese recuerdo de Andrés fue el hilo que faltaba. Clara evocaba, por fin, algo más que saldo bancario. Claro, y trae servilletas de sobra, bromeé, que el azúcar glass se esparce más que los rumores. Rió, y en esa carcajada compartida, supe que las placas tectónicas de nuestra familia empezaban a asentarse en una nueva forma. Volé a Lisboa la mañana del 10 de enero para presentar una ponencia en el Congreso Internacional de Literatura Atlántica. Llevaba años declinando invitaciones parecidas. Esta vez dije sí sin pedir permiso a mi calendario familiar. La ciudad me recibió con un sol invernal que doraba los azulejos, como si cada fachada fuera un manuscrito iluminado. Mi ponencia, La mujer marinera anónima en las crónicas ibéricas del 15, despertó más interés del que esperaba. Estudiantes que citaban TikTok apuntaban mis referencias al libro de Liñagens. Sonreí. La erudición no muere, muta. Tras la sesión pasé por Alfama. Compré cerámica turquesa para Aurora y un cuaderno de tapas de corcho para Clara, gesto de buena voluntad, no de indulgencia. Esa noche cené sola bacalao, a la brasa y viño verde, por primera vez en décadas. El silencio alrededor de la mesa no dolió, era compañía. En el hotel encontré un correo de Aurora, aceptada en la residencia artística de Valencia. Puntué primera. Adjunto iba su ensayo revisado, con mis sugerencias intactas. El algoritmo de la coach digital quedó relegado a pie de página. Lloré de alegría. Mandé un audio de voz. Amanecer, el horizonte es tuyo. Empaca acuarelas y valentía. Abrazos estelares. Agregué un emoji de tela y aguja. Recién había aprendido a usar stickers. A mediados de enero, Clara cumplió su promesa. Llegó con churros artesanos y un termo de chocolate espeso. Nos sentamos en la cocina, sin terapeutas ni agendas. El olor a canela envolvía la estancia. ¿Recuerdas aquel domingo del 95, cuando papá perdió un zapato en el Pilar? Dijo de pronto. La imagen me asaltó con fuerza. Andrés corriendo tras un globo, tropezando en un charco, su mocasín flotando como barquito. Lo convertiste en cuento infantil, respondí. El zapato navegante. Clara rió. Un sonido frágil pero sincero. Aurora aún lo recuerda. Lo conté Val, admitió. Omití que te pasaste la noche secándole los calcetines con el secador para que no se resfriara. Bebimos chocolate en silencio. Luego saqué del cajón el cuaderno donde escribo mis memorias. Estoy en el capítulo de tu adolescencia, informé. Quiero tu ayuda para no tergiversar. Clara hojeó las páginas, sorprendida de verse en tinta azul. ¿Puedo añadir mi versión?, preguntó con cautela. Eso busco, una polifonía. Pasamos 2 horas recordando exámenes, amores y la vez que pintó el pelo del gato de verde. Reímos. No mencionamos dinero. Al despedirse, me abrazó con la fuerza de alguien que teme soltar, por si el puente recién cimentado se desploma. Le devolví el abrazo, sosteniendo el peso y la promesa. La cláusula condicional de mi Nuevo Testamento exigía 1 año sin litigios ni sarcasmos en foros públicos. Parecía sencillo. Resultó revelador. Ocurrieron 3 eventos que pusieron a prueba el compromiso. 1. Podcast de marketing. Invitaron a Clara como experta. El conductor le pidió un ejemplo de ideas obsoletas que frenan la innovación. Vi el episodio en directo, aguardando el golpe. Clara habló de tradiciones valiosas que conviene integrar y citó mi investigación sobre metáforas marítimas. Me emocioné. 2. Cena navideña de la agencia. Un ex empleado tuiteó que Clara predicaba humildad pero conducía un Tesla. Ella respondió con un hilo donde admitía errores
y habló de aprender a escuchar incluso a nuestra familia, sin sarcasmo. Se ganó aplausos y críticas, pero no negó su proceso. TES, reunión de la beca. Clara se ofreció a rediseñar el sitio web de la beca Hilos de Luz de forma gratuita. Trajo bocetos y escuchó comentarios sin menospreciar los míos. Incluso propuso un filtro web para exponer patrones textiles interactivos basados en mis notas de terreno. Pasó la primera mitad del año condicional y Elena, la notaria, me guiñó un ojo. Va superando la auditoría de respeto. Aurora se instaló en Valencia en marzo. Me enviaba fotos de tejidos teñidos con índigo y videos de su estudio compartido. Una tarde, llamada por videollamada. Abuela, muestran tu artículo sobre quipus en un seminario de la facultad. ¿Les escribes? Ensayé mis primeras pruebas de Zoom valenciano y resultó un coloquio vibrante. Aurora se sentó en primera fila, ojos brillantes. Me sentí renacer docente. Al terminar, su coordinador envió un correo. Su ponencia detonó media docena de proyectos interdisciplinarios. El legado intelectual latía. En abril me telefonió Óscar, voz descompuesta. Tuvo un choque leve con un contenedor al salir de la obra. No hay heridos, pero el seguro subirá. Clara está al límite. ¿Qué? ¿Quieres que hablemos todos?, propuse. La semana siguiente, los invité a cenar a mi casa. Cociné cocido madrileño, receta de mi bisabuela. Al postre, Clara soltó. He pensado vender mi Tesla. No es coherente con mi discurso. Y necesitaremos liquidez. Óscar la miró sorprendido. Yo asentí aprobatoria. Nadie pidió rescate. Antes de irse, Clara me entregó un sobre. Auditora externa certifica que la agencia ha reducido deuda 20%. Copia para tu tranquilidad. No era chantaje disfrazado. Era un gesto de responsabilidad. En junio fui invitada a Lisboa de nuevo. Esta vez para recibir un pequeño premio por mi ponencia. Invitación extensible a familia. Pregunté a Clara si podía venir. Aurora confirmaría según fechas. Óscar se ofreció a costear su pasaje. Presupuesto personal, no de empresa. Llegaron un viernes. Paseamos por la Feira da Ladra. Clara me regaló un pañuelo de lino azul cobalto. Parecía idílico. Hasta que en la cena de gala, un inversor portugués se acercó a mi hija. Tengo un hotel rural que necesita branding. ¿Su agencia trabaja gratis si le damos acciones? Clara, sin pensar, respondió con su antiguo tono altivo. Lo gratis lo dejé en la época universitaria. Se rió. El hombre frunció el ceño y se marchó. Yo vi cómo el viejo sarcasmo chispeaba. Al volver al hotel, Clara se desmoronó. Metí la pata otra vez. Sollozaba. ¿Ves? No valgo. Esa burla sale sola. La abracé en el lobby. El sarcasmo es bastón de orgullo herido. Ahora sabe soltarlo. La próxima vez, respira. Le di un vaso de agua. El cristal temblaba entre sus manos. Apreté las mías sobre las suyas. Se aprende cayendo. El 25 de julio se cumplía un año del brunch fatídico. Clara me llamó temprano. Mamá, hoy quiero invitarte a comer donde tú elijas. Sin sorpresas, sin discursos. Leé un restaurante familiar en el casco viejo, con decoración de azulejos descascarados y menú de guisos tradicionales. Comimos migas con huevo y pimientos. Clara contó que contrató a un asesor financiero, no para pedir dinero, sino reorganizar flujo de caja. Estudio tus notas de balance afectivo, confesó. Hago lo mismo, activo, pasivo, emocional. Sonreí. ¿Y el sarcasmo? Bajó a 10%, dijo con ironía, pero ironía sana. Antes del postre, me entregó un pequeño cuaderno negro. Es mi diario desde enero. He escrito cuando sentía impulso de criticar o burlarme. ¿Te atreves a leerlo? Lo abrí. Primera página. Hoy he querido llamar a mamá académica anticuada. Pregunté primero,
¿Qué habría hecho sin tu investigación? Cerré el cuaderno con lágrimas. Esto vale más que heredarlo todo, susurré. Agosto trajo una ola de calor y una cita con Elena para revisar la cláusula de respeto. Sentadas frente al ventilador de su despacho, repasamos la lista. Sin litigios, base, participación en la beca, check, rediseño web, finalizado. Relaciones sin sarcasmo público, check, incidente Lisboa asimilado y reparado. Colaboración en memorias, check, capítulos revisados. Puedes activar la restitución parcial del 30%, dijo Elena. La ley lo permite en cualquier momento. Quiero esperar hasta el año completo, decidí. Aún quedan 4 meses. Firmamos un apéndice que establecía una auditoría final el 12 de diciembre. Aurora volvió de Valencia, con carpetas rebosantes de bocetos. La selección final se exhibiría en el claustro de la universidad. Clara y Óscar viajaron para la inauguración. Allí, frente a una pieza monumental inspirada en mis tapices indígenas, Clara lloró abiertamente. Ahora veo, Aurora, el valor de la tradición en tu mano, y el de mamá, que la investigó. Aurora le dio la mano. Yo, detrás, sentí caer otra capa de resentimiento. Más tarde en el cóctel, Clara me presentó a colegas. Mi madre, la profesora Aldana. Todo lo que sé sobre resiliencia textil se lo debo a ella. No era solo cortesía, había orgullo genuino. Asentí y brindé con cava valenciano. La palabra reconciliación flotó en la espuma. Diciembre llegó con lluvia y luces de Adviento. El día 12, Elena, Clara y yo firmamos la adenda definitiva al testamento. Restauré a Clara como heredera de un 30% y añadí una cláusula. La parte que corresponda a Clara se destinará, primero, a saldar deudas personales. Solo el excedente será de libre disposición. Ella aceptó sin protestar. Firmó. Al terminar inhaló hondo. Gracias por devolverme, no el dinero, sino la oportunidad de demostrar que cambio. Te la ganaste, contesté. Nos abrazamos. Elena suspiró aliviada. Juristas prefieren finales pacíficos. Mi último inventario del año mostró. Pasivos económicos disminuyeron. Doné otra parte a la beca. Pasivos emocionales, culpa 5%, miedo 15%. Activos emocionales, respeto mutuo 70%, esperanza 80%, serenidad 95%. También anoté, el sarcasmo es hoy 0%, y dibujé una carita. Desde principios de diciembre la ciudad olía a castañas asadas y lluvia fría. Yo había prometido acoger la cena de Nochebuena en mi casa, algo que no ocurría desde que Clara inauguró su chalet 8 años atrás. Recrear una tradición olvidada de mi infancia, el cocido trufado, receta que mi abuela Mercedes preparaba cuando la guerra era un rumor reciente y la esperanza una necesidad urgente. Aurora llegó el 22 de diciembre, con una maleta llena de pinceles y viejos fotogramas. Quería pintar tarjetas navideñas personalizadas durante su estancia. Al ver la cocina invadida de tarros de garbanzos, puerros y una trufa negra que guardé como tesoro, exclamó: «Huele a casa que cuenta historias». Le pedí que diseñara los nombres de los comensales en mini tarjetas acuareladas. Aceptó encantada. Cada una tendría un patrón textil inspirado en mi investigación, un guiño entre generaciones. Clara y Óscar confirmaron asistencia. Él se ofreció a traer vino del Somontano, ella un postre de merengue de autor. También invitaron a Elena, mi notaria y amiga, para que vea el fruto de su mediación, dijo Clara con humor tímido. Me pareció un gesto bonito. El 23 llegó la notificación oficial de la universidad. La beca Hilos de Luz ya aparecía en el boletín interno y habría convocatorias en enero. Mandé un correo general a mis antiguos alumnos. Las respuestas llegaron como chispas. Lo presento a mis estudiantes. Victoria, eso salvará vocaciones. La alegría me recorrió como corriente tibia. Decidimos un acto simbólico el 24 por la mañana. Nada pomposo, solo familia y 2 profesores.
Aurora colgó en mi estudio una versión ampliada del logo, el telar y la estrella polar iluminado con guirnaldas LED. Clara trajo un pequeño atril con la primera convocatoria impresa. Yo preparé un brindis con cava rosado. Elena, impecable en traje burdeos, leyó en voz alta: Beca Hilos de Luz, destinada a estudiantes de artes textiles que integren tradición e innovación, financiada por la profesora Victoria Aldana y su nieta, Aurora Romere. Las palabras tradición e innovación juntas en la misma frase me hicieron cosquillas. Clara alzó su copa. Brindo por el hilo que nos conecta sin ahogarnos. Las copas tintinearon. Aurora me susurró: Abuela, el depósito inicial está en la cuenta. Y la universidad añadió un 25% de matching fund. Lágrimas de orgullo empañaron todo. La estrella polar del logo parecía parpadear. Ese mismo 24 por la tarde, mientras el cocido burbujeaba, tocaron a la puerta. Era Marcos, el socio de Clara, el mismo que en aquel brunch habló de NFT y museos polvorientos. Venía vestido de negro riguroso y con gesto contrito. Victoria, ¿podemos hablar un minuto? Lo invité al despacho. Se sentó bordeando la silla, manos sudorosas. He decidido abandonar la agencia, confesó. La mitad de los clientes se han ido y reconozco que parte es por mi ego. Clara te admiraba. Yo me burlé. Bajó la voz. Vine a pedirte perdón por aquel comentario sobre museos. Y a devolver esta carpeta. Me entregó una carpeta de cuero azul, un viejo artículo mío de 1988, subrayado y lleno de notas. Sentí un nudo en la garganta. Clara había usado mi investigación para inspirar a la agencia, incluso cuando me llamaba anticuada. Agradecí a Marcos. Salió aliviado. Guardé la carpeta en mi biblioteca. Olía a tiempo recuperado. A las 20 la casa estaba iluminada con velas y olor a trufa. Coloqué la mesa con vajilla heredada y, sobre cada plato, la tarjeta acuarelada. Aurora puso música de jazz suave para evitar himnos familiares que disparan nostalgia delirante. Dijo riendo. Clara llegó puntual. Traje esmeralda y abrigo de lana. Entró con paso inseguro, como huésped novata. Saludó. Feliz noche, mamá. Feliz noche, hija. Se abrazó a Aurora y a Elena. Óscar se ocupó de la bandeja de vinos. Todos parecíamos actores antes del estreno, repasando texto y respiración. Durante el aperitivo. Conté anécdotas de Lisboa. Clara escuchó sin interrumpir. Cuando mencioné un error de pronunciación que cometí en portugués, ella soltó una carcajada genuina, sin burla. Serví el cocido en sopera antigua. Aurora relató el origen sefardí de la receta. Lo había buscado ella sola. Óscar brindó por la gastronomía que tequila identidad. Súbitamente me di cuenta. Nadie miraba el móvil. Las luces de bengala interiores se encendían. Tras el plato principal, traje el rosconet que elaboré con agua de azahar. Clara colocó su postre, un merengue en espiral, y dijo: «Espero que no sea demasiado molecular, mamá». Guiñé. La cocina solo es soberbia si aniquila el sabor. Reímos todos. Parecía que la herida se cerraba con puntos de seda. Faltaban 15 minutos para medianoche cuando el timbre rompió la calma. Nadie esperaba visitas. Óscar abrió. Apareció Ángel, el hermano menor de Andrés, mi cuñado, a quien veía esporádicamente en funerales. Venía con chaqueta de cuero y cara tensa. Perdón la irrupción, Victoria. Encontré esto ordenando el trastero de mamá. Extendió un sobre amarillento. Pone tu nombre y fecha 1982. La fecha era 2 años antes de la muerte de Andrés. Abrí el sobre delante de todos. Era una carta de mi difunta suegra, Dolores. Querida Victoria. Andrés me pidió guardar este seguro de vida suplementario que contrató a tu nombre y al de Clara. Quiere que lo uses para realizar ese doctorado en Londres. Dice que si él faltara, no renuncies más. Está a tu nombre. La prima está pagada 10 años adelantados. Mis manos temblaron. Nunca supe de ese seguro. Recordé los años en que renuncié a aquella estancia en Londres porque faltaba dinero, y Andrés murió demasiado pronto.
El documento adjunto mostraba un valor actualizado, 120.000 euros. Un silencio denso se instaló. Me senté. Clara miró el papel, después me miró a mí. Mamá, renunciaste solo porque no sabías que existía. Tu padre no llegó a contármelo, susurré. Yo no pregunté. Dolor antiguo reflotó, mezclado con sorpresa y gratitud. Ángel se disculpó y se marchó rápido. Como mensajero cumpliendo misión póstuma, el descubrimiento sacudió el equilibrio recién hallado. 120.000 euros no eran un simple hallazgo. Podían financiar otro fondo o aliviar la deuda de Clara. Me retiré un momento al estudio. Necesitaba silencio. Aurora me siguió. Abuela, aunque lo des a mamá, lo entenderé, dijo, voz firme. Ya me diste más de lo que imaginé. La abracé. Recordé la cláusula condicional, respeto demostrado. Recordé las risas de la mesa. Pensé que habría querido Andrés, no que su seguri causara otra división, sino que apoyara la plenitud de ambas. Volví al salón. Todos me observaban. He pensado un destino mixto, dije. 60.000 euros irán a sanear la deuda de la agencia. 60.000 euros ampliarán la beca Hilos de Luz. Así ayudamos a Clara a estabilizar su esfuerzo y multiplicamos el legado de investigación. ¿Están de acuerdo? Clara se llevó la mano a la boca, rompió a llorar. No lo merezco, balbuceó. Sí lo mereces, respondí, si sigues honrando el respeto que sembraste este año. Elena sonrió satisfecha. Óscar respiró aliviado. Aurora brillaba. El reloj marcó las 12. Aurora encendió 2 velas extras, una por Andrés, otra por Dolores. Brindamos con cava. El cristal emitió un sonido vibrante y largo, como un laúd afinado. Clara tomó la palabra. Mamá, se secó lágrimas. Gracias por tu firmeza. Creí que el amor era tener siempre tu chequera abierta. Ahora veo que era tu dignidad la que sostenía la nuestra. Extendió su copa hacia mí. Brindamos. La última noche del año, mientras los fuegos artificiales titilaban, hice mi inventario final. Activos emocionales. Respeto mutuo, 90%. Autonomía, 100%. Legado vivo, 100%. Pasivos emocionales, culpa, 3%. Miedo, 10%. El testamento definitivo quedó así. Aurora, 50% del patrimonio más custodia de mis archivos de investigación. Clara, 30% al superar auditoría anual de respeto, la primera cumplida. Beca Hilos de Luz, 20% capitalizado. Firmé y guardé la copia en la caja fuerte. Sonreí. Los números contaban una historia de afecto transformado en estructura. El 6 de enero amaneció con cielo limpio. Clara me llamó. ¿Café en tu barrio?, preguntó. Sin agenda, solo para contarte que he cerrado un contrato nuevo. El Hotel Rural de Portugal volvió gracias a tu artículo que le envié. Reí. Quedamos a las 11. Caminé por la avenida flanqueada de plátanos de sombra. Sentí la ligereza de una vida donde el respeto ya no era lujo, sino requisito. Pensé en Andrés. Su seguro había llegado tarde, pero a tiempo para otra lección. Pensé en Aurora, tejiendo becas y sueños. Pensé en mí, por fin dueña de mi voz, sin miedo a enmudecer por amor. Mientras cruzaba el puente sobre el Ebro, el aire frío me golpeó la cara como un bautismo. Levanté la mirada al cielo de invierno y supe que incluso a los 71, el futuro se escribe aún con tinta fresca. Y así terminó esta historia. Pero dime, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? Si te gustó esta historia, hay muchas más esperándote.